¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Anteriormente ya habíamos visto lo que son la parte que es estrategia de tendencias, los tres toques, con unos cuantos ejemplos. Vimos que es throwback, que es pullback, así que también con unos ejemplos, también pullback en soporte y una resistencia. Ya hemos visto todo esto con unos ejemplos, operaciones en zona, cuando tiene bastantes testeos. Ya, también hay ejemplos. También hemos hecho una institucional que también tiene algunos ejemplos. Ahora, martes, ya en este caso, los días martes, hacemos este tipo de contenido. Y comencemos. No se olviden suscribirse, darle me gusta, comparten el video y comenzamos. Martes, hoy vamos a ver lo que es continuidad en un soporte o una resistencia para tener mejores entradas ya, y también vamos a estar viendo algunos patrones de velas que nos va a ayudar por lo menos a identificar ciertas zonas donde podemos ver ciertos patrones donde se ha repetido anteriormente, ¿no? Ok, como verán, aquí tenemos una continuidad, hemos puesto una resistencia en esta parte de acá. Aquí tenemos una resistencia, como verán, ya, aquí también tenemos un soporte. ¿Ya? El objetivo de la continuidad en un soporte o resistencia es que cuando el mercado llega a subir, ¿ya? y, y la vela que está por llegar o rompe nuestra resistencia, porque ya sabemos que todo mercado va a romper soporte y resistencia, pero en esta ocasión vamos a esperar que rompa el 25% o menos del 25%, pero un 25% es lo ideal para estar más seguro en una operación, ¿no? Cuando esta vela haya roto el 25% del total de la vela, ya simplemente a la siguiente vela esperamos un retroceso para que tengamos un buen excelente punto de entrada. Así para cuando haya terminado, o por lo menos con una buena entrada o con un buen punto de entrada, ya sea aunque haya terminado esta vela acá roja, pero va a quedar muy pequeña, vamos a tener una operación ganadora. ¿Ya? Porque en ocasiones no siempre esta vela acá llega a terminar verde, ¿eh? A veces llega a terminar un pedacito, una pequeña vela roja, porque todo es de acuerdo a cómo se mueva esta vela. Si esta vela se mueve con fuerza, obviamente va a continuar con una vela fuerte, vela en la siguiente, ¿no? Pero si esta vela acá tiene rompimiento, pero no tiene tanta fuerza como para seguir, para que una vela, la vela que sigue sea verde, pues obviamente va a quedar una vela pequeña roja, más posiblemente, ¿no? Pero nosotros al agarrar o a tener un excelente punto de entrada, podemos tener una operación ganadora, pero tienen que entrar o hacer su operación dentro o en la resistencia, en este caso, justo cuando toca la resistencia vemos que hay rechazo en esa zona, así que prácticamente tenemos que hacer nuestra operación en ese punto, ¿no? En la resistencia, para que siga empujando los compradores y esta vela se vaya a la alza, ¿no? O en todo caso puede que quede una vela muy pequeña, color rojo, ¿no? Pero como siempre les he dicho y les voy a seguir recomendando, siempre vean cómo termina esta vela acá, ¿ya? Y dentro de los 29 segundos vean cómo reacciona esta vela, porque en ocasiones suele haber falsos rompimientos y esta vela en vez se va a volver roja completamente. ¿Ya? Tratemos de ver cómo se comporta dentro de los 29 segundos, si es que rompe esta resistencia o no, así que tengamos mucho cuidado cómo se comporta esta vela y cómo se está comportando esta vela dentro de los 29 segundos. ¿Ya? Si tenemos buenas reacciones a la alza, pues le metemos una operación a la alza, ¿no? Lo mismo, siempre veamos qué pasa. Ahora, para que tengamos una operación un poquito más certera, tratemos que por encima de esta haya otra resistencia. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que esta operación por lo menos esté buscando el soporte más arriba, ¿no? O sea, que el soporte más alto, ¿no? O el punto más alto, ¿no? Así que si tenemos un soporte, una resistencia más alta, siempre busquemos ahí rompimientos. Si hay un rompimiento, bacán, digamos, ¿no? Hacemos una operación al alza.
¿ya? Así que tengan mucho en cuenta que rompa siempre el 25% o menos del 25%, menos del 50%. Si la vela llega a romper más del 50%, ahí podemos simplemente esperar un pullback, que pues ya hemos visto anteriormente cómo se hace un pullback, ¿no? Ya sea un pullback o un throwback, ya cualquiera de cual sea el nombre que le pongan, sigue siendo un pullback. Así que conste que si rompe con el 50%, menos del 50%, hagamos continuidad, pero un 25% es lo ideal. Ahí vamos a ver el comportamiento de la vela. ¿Ya? Lo mismo para la baja, ya es la misma estructura, la misma teoría, ¿no? Ya se rompe el 25% de la vela, hacemos una operación a la baja, agarran un excelente punto. Lo mismo pasa en los soportes, ya sea marcándole en la zona del soporte en la mecha, pero tomando en cuenta, muy en cuenta, que tengamos que esperar que haya un retroceso para hacer una operación a la baja. Aquí hay unos ejemplos que les voy a estar mostrando cómo es que funcionó esto, cómo es que funciona más o menos. Después de haber una caída, ya hubo obviamente rechazos a la alza por este patrón de acá, de este martillo. Esperé que prácticamente rompa la zona. Efectivamente se rompió la zona, si se dan cuenta, y esperamos un excelente punto y a la alza. La operación se fue a la alza, ¿no? Lo mismo pasa acá. Este es el ejemplo, por ejemplo, que les estaba mostrando, es este acá, la misma. Ya, si se fijan muy bien, tenía un soporte. Este soporte fue roto. Tenemos estas velas que allá que prácticamente nos demostraba que había fuerza. Rompió esa vela o ese soporte. Hubo un retroceso, se comportó muy bien dentro de los 29 segundos porque había mucha reacción para la alza. Así que como verán fue una operación exitosa a la alza. Veamos otro ejemplo. Igual, lo mismo, como verán, a la baja. Una operación a la baja, obviamente, hemos buscado zonas de soporte. Ya el mercado está bajando. En un punto bajó con fuerza. Si se dan cuenta, estas dos velas bastante fuertes, son más grandes que las anteriores, obviamente. Y estuvo bajando con fuerza, esperando un buen retroceso y ¡pum! Operación a la baja. Y esta vela obviamente se bajó mucho más todavía, ¿eh? Siempre esperando rompimientos en las continuidades, haciendo continuidades en los rompimientos de los soportes o resistencias. Lo mismo pasó en esta parte de acá. Rompió mi resistencia que tenía marcada desde acá atrás. Ya, obviamente en estos puntos, si se dan cuenta, ha estado rebotando. Aquí hubo bastante rechazo, rebotes. Eso me decía que había una buena zona de resistencia. El mercado bajó, subió, esta vela subió con fuerza, bueno, estaba subiendo con fuerza, bastante natural. Ya volvió a hacer un buen proceso, hice una entrada a la baja cuando llegó justamente más abajito, un retroceso, y bajó un poco más todavía, pero hubo un buen rechazo prácticamente porque vi que estaba empujando bastante a la alza. Así que obviamente esta operación fue ganadora, ya, porque hice una operación en continuidad, porque rompió, si se dan cuenta, es menos del 50%. Simplemente hice una operación, hice un retroceso, esperé un buen retroceso para hacer una operación a la alza. Aquí de igual manera vemos cómo empezó a hacer el soporte. Tenemos un soporte o de una resistencia, ya tenemos otra resistencia más atrás arriba. Esta resistencia de acá rompió con el 25%. Esperé un buen retroceso, obviamente vi que empujó bastante fuerte, ya no había tanto retroceso, así que esperé en un buen punto, pero igual me agarró un poquito más arriba, pero de todas maneras fue una operación exitosa porque la vela fue verde al final del cabo. Ya, si se fijan muy bien, aquí simplemente no hice una operación a la baja, simplemente esperé que retroceda, que haga un rompimiento. Rompió la vela obviamente, pero con la siguiente vela, ¿no?
ya. Aquí hubiera algunas personas hubieran hecho operación a la baja, pero en mi caso no, porque esta vela de acá aún tenía fuerza de compradores, así que obviamente en esta parte de acá vi que los compradores estaban todavía muy activos, así que simplemente esperé que rompa mi resistencia que tenía más arriba. Así que tengan mucho cuidado dentro de los 29 segundos, sean muy observadores que hace esta vela y que hace esta vela, ya, y al momento de hacer una operación, hacer una entrada, observen los primeros 29 segundos, vean cómo reaccionan estas velas. Ahora lo que vamos a ver aquí son algunos patrones. En este caso vamos a ver patrón envolvente tanto alcista como bajista, ¿no? Estos son patrones bajistas, así que si se dan cuenta el patrón prácticamente se caracteriza porque esta vela de acá envuelve o cubre la vela anterior, ya, así que por eso le dicen patrón envolvente, en este caso bajista porque tenemos fuerza bajista, ¿no? Ya, por eso que hay operaciones a la baja, ¿ya? Si es a la alza, de la misma manera funciona, ¿no? Si envuelve la vela anterior, pues prácticamente hacemos operaciones a la baja. Un ejemplo claro son estas acá, ya como les voy mostrando. Esta acá no fue envolvente, así que no era operación, pero esto ya había pasado este mercado. Yo ya había visto este mercado que subió con fuerza, ya en este gran punto de acá. No hice una continuidad porque rompió prácticamente mi resistencia, obviamente, con fuerza. Así que simplemente esperé que sea un patrón envolvente o una vela envolvente que envolvió esta vela, si se dan cuenta. Ha cubierto toda la vela, así que simplemente en este punto acá esperé un retroceso, pero el retroceso me agarró muy abajo todavía. Esperé, retroceso, pero vi que él estaba con tanta fuerza de vendedores que simplemente me agarró un poco más abajo, pero de todas maneras fue una operación exitosa porque la operación fue roja, el análisis fue correcto, ¿no? Ya, pero tratemos de que este envolvente solamente cubra esta segunda vela hasta una segunda vela, ¿no? Pero si el envolvente cubre hasta una tercera vela es que sea un poco peligroso porque puede que sea una vela de agotamiento más que todo, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado con este tipo de patrones o velas, sean muy cautelosos. Aquí tenemos otro ejemplo que también, si se dan cuenta, hubo una vela envolvente que envolvió prácticamente esta vela anterior, ya, ¿ve? Ya, obviamente casi envuelve esta segunda vela, pero es normal, simplemente esperamos que envuelva hasta dos velas. Tres velas es muy peligroso, pero con dos es suficiente. Esperamos un retroceso y a la baja. Y se bajó prácticamente de golpe. Aparte que tenemos otra gráfica, otros indicadores prácticamente que también nos indicaba que teníamos fuertes rechazos a la baja. Teníamos bastantes mechas, ¿no? Ahora estamos hablando de un patrón Jaramí. Este es otro patrón prácticamente que tiene que caracterizarse de esta manera, ¿no? Tiene que haber una vela grande, ya tenemos que tener una vela grande. Estos son para operaciones a la alza, ¿sí, no? Tenemos que tener una vela grande, una vela pequeña que no pase del 50%, ya que sea menos del 50% y que tenga sus respectivas mechas, que tenga una mecha acá y una mecha acá, no muy grandes ni muy pequeñitas, pero que tengan mechas, ya. Estas mechas por lo menos nos va a indicar que tenemos rechazos a la alza, por eso es que estamos buscando operaciones a la alza, ya. Este patrón normalmente suele pasar no muchas veces, pero sí en ciertos puntos donde tengamos, más que todo, tratemos de que tengamos este tipo de patrón en ciertas zonas, tanto en soportes o resistencia, porque ahí nos va a indicar un cambio de tendencia, ya sea a la baja o a la alza. Siempre debemos tener dos mechas debajo. Esta vela tiene que ser menos del 50% de la vela anterior, ¿ya? Y hacer operaciones a la alza a 1 minuto o a 2, ¿ya? Todo dependiendo del contexto que ustedes lo vayan a ver de cómo se mueve esta vela al final, ¿no? Así que mucho ojo con eso, ya sea a la alza o a la baja, ¿ya? Y procuremos que esté dentro de un soporte
o una resistencia, ¿ya? Para tener mejor efectividad. Como verán, aquí tenemos algunos ejemplos, ya. Eh, Dos operaciones prácticamente consecutivas, ya. En esta de acá nos cumple prácticamente el patrón. Este fue menos del 50%, esta vela fue grande, esta vela fue menos del 50%, tenemos mechas aquí y mechas aquí. Tenemos un buen soporte para la alza. Obviamente en esta operación de acá no la realicé la Harami, porque era muy pequeña esta vela, tenía mucha debilidad, prácticamente no veía presencia de compradores, así que simplemente la descarté y esperé qué pasaba con la siguiente vela, ¿no? Ya, obviamente después de ver estas siguientes dos velas apareció este patrón Harami y simplemente hice una operación a la alza porque aquí vi fuerza de compradores. Ya, aquí entonces fue donde entré, aquí me quedó una doji y aproveché ese impulso para hacer otra operación más y a la alza, ¿no? Rompiendo obviamente nuestra zona de soporte. Lo mismo pasa a la baja. Si se fijan bien, aquí teníamos una zona de resistencia. Aquí nos indica que tenemos una vela grande, verde, una vela roja pequeña con menos del 50%. Tenemos las mechas respectivamente por detrás y un soporte arriba, ¿no? Así que tenemos fuerza bajista. Así que de tal manera esta operación fue ganadora, ya sea a 1 minuto o a 2, pero procuremos que sea a 1 minuto o a 2, ya dependiendo de cómo lo veamos el contexto de cómo se mueven las velas. Sean muy cuidadosos y cautelosos en hacer operaciones en cada vela. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo funcionó una Harami. Ahora vamos a estar viendo el doble rechazo.